¿Cómo están, estimados estudiantes? Continuando con el avance de la asignatura, estamos en la parte de diseño de intercambiadores coraza y tubo. Habíamos acabado la anterior sesión con algunas características que nos daban para poder determinar de acuerdo a qué fluido iba por los tubos y qué fluido iba por la coraza. Entonces, en esencia, nosotros tenemos que, más allá de definir qué fluido va en qué tubo, en los tubos o en la coraza, nosotros tenemos que evaluar básicamente los coeficientes de transferencia de calor, HI, posteriormente HIO y después H0. Entonces, por los tubos vamos a hallar HI y por la coraza vamos a hallar HO. ¿De acuerdo? Ahora, para poder hallar nosotros el HI, no va a haber ningún inconveniente porque conocemos el diámetro del tubo. Entonces, una vez que nosotros conozcamos el diámetro del tubo y la velocidad, vamos a poder evaluar el Reynolds, y con el Reynolds vamos a poder evaluar el Nusselt y el Prandtl, ¿no? El Prandtl, el Reynolds y el Nusselt. Ya, pero el problema resulta cuando nosotros agarramos la coraza. De acuerdo a cómo está dentro de la coraza varios tubos, entonces va a depender de la disposición de los tubos en la coraza, ya el cálculo del diámetro equivalente. Entonces, pero el diámetro equivalente como fórmula general, ¿no ve? Es como concepto general, es 4 veces el radio hidráulico sobre el perímetro húmedo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos toda la secuencia para poder, tenemos toda la secuencia en sí, tenemos las fórmulas para poder hallar el diámetro equivalente en las diferentes disposiciones que podemos tener. Y de esta manera poder hallar también cuánto vale el área transversal. ¿De acuerdo? Ya, entonces, como ustedes pueden apreciar, todo está en función, digamos, del pitch, del espaciado, de los deflectores. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo que hemos visto en la anterior sesión en cuanto a los espaciados máximos, pitch máximo, pitch mínimo y demás condiciones que nos dan para el diseño. ¿De acuerdo? Por último, en esta parte de conocimiento general, nosotros tenemos que evaluar la caída de presión. ¿De acuerdo? La caída de presión de manera similar a la que hemos visto nosotros en doble tubo. ¿No? Intercambiadores doble tubo, tenemos que hallar la caída de presión, de acuerdo tomando en cuenta, ¿no? en los tubos los retornos, en la coraza el espazamiento, el número de veces que pasa el fluido. Lo que nosotros podemos ver en la presentación es algunas caídas de presión, rangos de caídas de presión que nosotros tenemos. Pero si ustedes analizan, todos los rangos de presión están evaluados en condiciones de nivel del mar. La pregunta, ¿habrá una diferencia cuando trabajamos en La Paz? De acuerdo, suelto la pregunta. De acuerdo. Entonces, nosotros vamos a calcular con esta fórmula la caída de presión en la coraza. De acuerdo, y conocemos ya la fórmula común para poder evaluar la caída de presión en los tubos. De acuerdo, entonces estamos evaluando, ¿no ve? Estamos evaluando en función del número de pasos que tiene el tubo. Este número de pasos tiene que ser un número par, por si acaso. Y ahí estoy trabajando en función del diámetro interno. ¿Estamos? Entonces hay algunas ecuaciones que vamos a evaluar en función nosotros de las condiciones de doble tubo. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, otra diferencia es que estoy explicando el por qué estamos tomando estos 4, que no existía en la fórmula general, 4 y el número de pasos tampoco existía. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, también habíamos indicado, ¿no ve?, que va a haber caídas de presión adicionales por los accesorios, por los test. Tenemos cómo poder evaluar esta caída de presión adicional. Tenemos las dos fórmulas. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros evaluamos ya el diámetro equivalente, ¿no ve?, lo único que tenemos que calcular posteriormente es el área de transferencia. Tenemos la fórmula, ¿no ve?, y con eso poder evaluar el coeficiente convectivo, H0. Ahora, dependiendo del tipo de fluido que nosotros
perdón, que nosotros tengamos, de acuerdo, en los libros vamos a encontrar diferentes correlaciones. Estoy mostrando una correlación que sugiere Kerr. Es más, nuestras ecuaciones se simplifican cuando nosotros estamos utilizando agua. Si vamos al libro del Kerr, vamos a encontrar ecuaciones interesantes para el agua y más simplificadas, que no están en función del plan, están en función de la velocidad directamente. ¿De acuerdo? Ya, entonces eso dependerá de la tabla que estemos utilizando nosotros para evaluar con qué ecuación vamos a trabajar para hallar el coeficiente convectivo, tanto en el lado coraza como en el lado tubo. Ya, pero en forma general podemos mencionar una metodología de diseño como lo hemos hecho en doble tubo. Habíamos indicado que lo primero que tenemos que hacer es qué cantidad de energía necesitamos retirar, es decir, calcular el calor, ¿no ve? Y de ahí podemos calcular cualquier variable que nos falta, porque estamos aplicando el método del DMTL en este diseño. Entonces yo debo conocer las 4 temperaturas. ¿De acuerdo? Entonces una vez que yo he conocido la cantidad de energía y he definido, ¿no ve?, todas las posibles variables que me pueden faltar, temperaturas, flujos, másicos, ¿no ve?, paso a calcular directamente el DMTL, calculo el DMTL y entro a trabajar con el factor de corrección. Ya sabemos que eso tiene que ser mayor a 0,75 o menor a 1. No, mejor dicho, mayor a 0,75 y menor a 1, no O. De acuerdo. Una vez que tengo el DMTL y el factor de corrección, calculo mi delta T, media efectiva. De acuerdo con esta fórmula, ¿no? Eso ya lo teníamos en intercambiadores de pasos múltiples. Ahora, nosotros vamos a definir, ¿no ve?, qué fluido va a estar por los tubos, qué fluidos va a estar por la coraza y demás cosas, ¿no ve? Entonces, en función de los fluidos, para ver si están fríos, si están calientes, nosotros tenemos que elegir un coeficiente global de transferencia de calor. ¿De acuerdo? Un coeficiente global, que más o menos va a ser, en las tablas, más o menos de este tipo, ¿no? Entonces me van a dar un rango. Yo puedo trabajar con el rango menor, con el rango mayor o con la media. Ya es un coeficiente global de transferencia de calor, ¿no? Eso ya va a ser función recomendable con la media o con el mayor valor. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, seguimos con el procedimiento general de diseño. Una vez que hemos elegido el coeficiente de transferencia de calor global, tenemos el delta T, tenemos el calor. Lo único que nos faltaría evaluar es el área de transferencia de calor que necesitamos para ese intercambiador. Pero no se olviden que estamos suponiendo, ¿de acuerdo? Es más, esta área de transferencia de calor es supuesta porque la tenemos que comprobar posteriormente, ya si nosotros llegamos a ese valor numérico, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Tenemos que volver a calcular U, ahora estamos suponiendo, ¿ya? Entonces, una vez que hemos hallado el área de transferencia de calor, el área de transferencia de calor está en el diámetro externo del tubo interno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nosotros debemos elegir el diámetro del tubo, ¿de acuerdo? Debemos elegir el arreglo de los tubos y la separación que va a existir entre los tubos, ¿no ve? Una vez que hemos elegido, también definimos quién va, ¿no ve?, quién va por la coraza y quién va por los tubos, ¿de acuerdo? Esta área de transferencia de calor va a ser mi área prima, ¿de acuerdo? Mi área prima, eso por favor, área de transferencia de calor prima, ¿de acuerdo? Una vez que hemos elegido los tubos, ¿no ve?, y decidimos qué fluido va a ir por la coraza y por los tubos, ¿no ve?, les decía, tenemos que seleccionar la configuración del equipo. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, si va a ser un paso coraza, 2 pasos tubo, 2 pasos coraza, 4 pasos tubos, ¿de acuerdo? Entonces, lo más recomendable, ¿no ve?, si no hay restricciones, ¿qué se quiere entender si no hay restricciones? Es que si yo entro a la tabla para hallar FC
con el paso 1 coraza 2 tubos y hallo que ese es mayor a 0,75, me quedo con ese. A eso me refiero. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros tenemos, de acuerdo, ya seleccionado las características de nuestro intercambiador, tenemos que determinar el número de pasos por tubo. Ya, no se olviden que el fluido, han visto ustedes los espejos, se tiene que distribuir en todos los tubos que están lado a lado. Eso es lo que tenemos que calcular, cuántas veces va a pasar, toda una fila, la de arriba, hay otra fila más abajo, otra fila más abajo, ¿no? ¿Cuántas veces ha de pasar? Eso es lo que vamos a calcular. ¿Con qué fórmula? Con esta, ¿no ve? Yo ya tengo el flujo másico. Tengo la densidad, tengo el área de transferencia. ¿De acuerdo? Y voy a calcular la velocidad. Si yo, mejor dicho, no voy a calcular la velocidad. Si yo no tengo la velocidad, voy a asumir un dato. Puede ser 1, puede ser 2. Bueno, eso hemos visto directamente nosotros en doble tubo. Ahora, ¿cuánto vale esta área de transferencia? Esta área minúscula. Es el área de transferencia de un tubo. De acuerdo, de un tubo. Entonces ya tengo el número de pasos por tubo. Me va a dar tubos. No, porque estoy trabajando el área de un tubo. Este es el flujo básico. Estas unidades se van a simplificar y va a quedar en tubos. De acuerdo. Entonces ahora nosotros vamos a considerar, ¿no ve?, el cálculo del número de tubos. Ya el número de tubos lo voy a evaluar en función, ¿no ve?, de el área de un tubo. Pi por D por L es el área de un tubo, lo multiplico por N, va a ser el número de tubos. Esta área prima, lo que les decía, ¿no ve?, es el área de transferencia que hemos calculado acá. Pero cuidado, ¿no ve?, porque como yo voy a seleccionar la configuración, puede que me dé un paso coraza, dos pasos corazas, y ahí tengo que tener cuidado. Aquí, ¿qué voy a evaluar aquí? Por el área de una coraza. Entonces, si yo en este cálculo, digamos, hallo 300, pero en la selección de mi configuración hallo 2,4, digamos, 2 pasos coraza, 4 pasos tubo, ¿de acuerdo? Estaría diciendo que esos, ¿cuánto dije? No me acuerdo, a ver, digamos, nuevamente 300, ya no me acuerdo lo que comenté, 300 hallo de área, y como estoy hallando 2 pasos coraza, esos 300 lo tengo que dividir entre los 2 pasos, o sea, por cada coraza va a ser 150. Aquí, esta área va a ser el área de una coraza, 150. ¿De acuerdo? Entonces, de acá despejo N, y puedo hallar directamente el número de tubos. ¿De acuerdo? Entonces ahora, el número de pasos en los tubos va a ser el número de tubos que hemos calculado dividido entre el número de tubos que hemos hallado acá, que se encuentran en paralelo. Ahí me confundí con esta P, ¿de acuerdo? Un tubo va a estar a su lado, entonces es el número, el flujo está entrando por acá, está entrando por acá, está entrando por acá, está agarrando a todos los tubos, ¿lo ve? Entonces eso va a ser el número de tubos en paralelo. Entonces, el número de pasos en los tubos va a ser el número de tubos sobre el número de tubos en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros tenemos ya identificado ya cuántos pasos en los tubos tengo, ahora, recomendación, el número de pasos, ustedes han visto las tablas, es 1, 2, es 2, 4, 1, 4, 1, 6, 1, 8, es par. Entonces, tiene que ser número par, ¿de acuerdo? Y los redondean.
ya, porque después vamos a estar comprobando, ¿no ve? Me lo van a redondear al número par, siempre, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos el diámetro de la coraza, ya, es decir, nosotros ya conocemos el número de tubos. Con ese número de tubos nosotros agarramos, agarramos nosotros, ¿no ve? Hemos hecho el cálculo de un número de tubos, supongan que nos da 600, ya, entonces fíjense, nunca nos va a dar algo perfecto. Aquí tengo una tabla donde me dan el número de tubos, yo dije 600, y aquí 763 y 663, entonces yo tengo que elegir uno que esté más próximo a 600, y me dice que el diámetro de la coraza tiene que ser de 27 pulgadas. Además, ¿qué me está diciendo? Oye, me está diciendo, ¿no ve? Que yo estoy agarrando tubos de 3/4, el pitch, o con su arreglo triangular, de 5/16 de separación, ¿de acuerdo? ¿Y qué característica del intercambiador me está diciendo? Oye, tubos fijos. Aquí 2 pasos tubos fijos, 2 pasos tubos en U, 4 pasos tubos fijos. Entonces tenemos un abanico para elegir el número de tubos, ya dándonos con el tipo de tubo que hemos elegido y su espaciamiento, ¿de acuerdo? Entonces yo ya voy a tener el número el N, el nuevo número de tubos. Fíjense que estoy redondeando, ya no va a ser el que hemos calculado, yo estoy seleccionando entre estos dos valores. Por lo tanto, si estoy seleccionando, el área va a cambiar, ¿de acuerdo? El área va a cambiar. Ya. Ahora, entonces, una vez que hemos hallado el área, ¿no ve? Tenemos que verificar, porque hemos supuesto nosotros nuestro coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, para verificar, tenemos que hallar primero el U. Tengo el calor, tengo el delta T, solamente me faltaría el U para comprobar el área. Ya, entonces, primero hallo, ¿no ve? Mi coeficiente convectivo lado de los tubos. ¿De acuerdo? Hallo el lado de los tubos, ¿no ve? Para ello yo necesito mi área de transferencia, ¿no? Para ello yo tengo que evaluar, de acuerdo, mi área de flujo. Mi área de flujo total en los tubos, ¿a qué va a ser igual? El área de un tubo, porque eso no va a cambiar. N sí ha cambiado, ¿no ve? Hemos elegido 600, o mejor dicho, 663, no 600 porque estábamos diciendo el más próximo, ¿de acuerdo? Y N, que es el número de pasos, tampoco cambia. ¿De acuerdo? Una vez que tengo el área de transferencia, ¿no ve? El flujo básico no está cambiando, el área de transferencia ha cambiado, la densidad no está cambiando porque estoy evaluando en el promedio en los tubos, puedo calcular la velocidad. ¿De acuerdo? Yo tengo la velocidad, directamente evalúo Reynolds, Prandtl, Nusselt, HI, y automáticamente evalúo HIO. ¿De acuerdo? Evalúo HIO. Ya, porque ustedes saben que tengo que determinar también la temperatura de pared. ¿De acuerdo? Entonces, ya también calculamos el coeficiente convectivo del lado coraza. Primero tenemos que hallar el área de transferencia. No, 144 es solamente el factor de conversión de pulgadas a pies. ¿De acuerdo? Y tenemos que tomar en cuenta el espaciado que nos recomienda. ¿De acuerdo? Una vez que hemos calculado el área de transferencia, yo puedo evaluar, no, mejor dicho, debo evaluar la velocidad del fluido en el lado coraza. Después determino el diámetro equivalente. El diámetro equivalente en la coraza va a ser función del arreglo de los tubos que están dentro de él. ¿Estamos de acuerdo? Y con ello después puedo evaluar el Reynolds, el Prandtl, el Nusselt y HO. Listo. Una vez que tengo HO, ¿no ve? Para calcular el Nusselt hemos tenido que suponer en nuestra ecuación que las viscosidades a la temperatura media sobre la viscosidad a la temperatura de pared era 1. Eso igualito que en doble tubo. Podemos calcular TW. Ya tenemos la fórmula TW
en doble tubo, así que no hay ningún inconveniente. ¿No ve? Lo vamos a calcular con esa ecuación. Tengo TW, puedo evaluar recién el coeficiente global de transferencia de calor. Ahora, al calcular TW, si este varía 1 o 2 grados respecto a su temperatura media, entonces prácticamente la viscosidad ha de permanecer constante. Y no hay necesidad de estar corrigiendo el valor numérico, ¿de acuerdo? La suposición de que es 1 está perfecto. Ya luego evaluamos el coeficiente global de transferencia de calor. Aquí tengo una ecuación general. ¿Por qué estoy poniendo la ecuación general y no la simplificada? Porque puede ser pues que en algunos, por ejemplo, la conductividad no sea tan alta y sea un valor apreciable esta resistencia a la conducción. Entonces, por eso les estoy dando una ecuación general, ¿no ve? Pero esto es el que toma en cuenta ya nuestras incrustaciones. No, yo tengo que tomar siempre el global, o sea, el que tome en cuenta todo. Ya, el HI, el HIO, ¿de acuerdo? Y las incrustaciones. Estamos. Listo, una vez que yo he calculado U, nuevamente hallo mi área de transferencia. ¿No ve? Esta área, si esta área de transferencia es menor a la que hemos calculado, o sea, tal vez va a haber confusión con este H', aclararé qué H va a ser este, ¿de acuerdo? Este H va a ser el área que nosotros hemos supuesto inicialmente, no inicialmente, sino hemos calculado, ¿de acuerdo? Hemos calculado inicialmente, ¿de acuerdo? Porque el primer cálculo era para 2, por decirles. Si es diferente, puede ser que nosotros hayamos calculado para 2 corazas y que ahora estemos calculando solamente con los tubos de una coraza. Ya, entonces tenemos que comparar el global, ¿de acuerdo? Para las mismas condiciones. Listo. Por lo tanto, como no es igual, el diseño tiene que modificarse. Ya, pero si esto no es igual, yo no debería continuar en el diseño, en el cálculo de la pérdida de carga. ¿Ya? ¿Para qué voy a hacer mi cálculo de pérdida de carga si estas condiciones no estoy cumpliendo? Una de las condiciones. Entonces tengo que volver nuevamente a trabajar con el diseño, ¿de acuerdo? O sea, puede ser jugar con el desplazamiento, jugar con los pitch, jugar con el número de tubos, ¿de acuerdo? Y una vez que entro a esta condición de que estos sean iguales, ¿no ve? Determino la pérdida de carga en el lado coraza y también en el lado tubos, ¿de acuerdo? Entonces con esto, digamos, la parte de diseño habríamos terminado, ¿de acuerdo? Pero hay algunas recomendaciones que nos dan y son las diapositivas que les muestro, ¿no ve? De acuerdo al diámetro de la coraza nos están recomendando el número de pasos máximo que puede tener esta, ¿de acuerdo? Adicionalmente podemos tener una tabla. Yo les decía, si no nos dan la velocidad porque nos van a decir diseñe, entonces nosotros tenemos que tomar valores, tenemos que suponer valores y después confirmar. Aquí tengo una tablita donde nos están dando recomendación de velocidades para diferentes materiales del que están construidos los intercambiadores. Ya. Ahora aquí en función del espaciado nos están dando en la clasificación de intercambiadores, nos muestran las caídas de presión que existe generalmente, ¿de acuerdo? Y entre algunas sugerencias, bueno, lo que había comentado inicialmente, que los tubos más usados son los de 3/4, ¿no ve? Se debe evitar velocidades muy bajas, ¿no? Y ¿qué me está diciendo? ¿No? Lo que yo les comentaba, ¿no ve? Si yo tengo un rango, el coeficiente global de transferencia de calor, este U, ahí yo puedo utilizar el medio, les decía, o el extremo alto, no el medio hacia abajo, no el valor mínimo, ¿de acuerdo? Ahora, generalmente si el 1,2 no entre nuestro rango de FT de 0,75, tenemos que utilizar un intercambiador 2,4, 4,6, 4,8,
¿De acuerdo? Bueno, eso sería todo. ¿De acuerdo? Cualquier consulta, por favor, no duden en realizar. Se cuidan, hasta luego.